superhumano por los cielos. Empezando con One Piece 81-90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Quinlan nunca había tenido una buena impresión del ejército revolucionario, al menos desde el principio. Siempre había pensado que el ejército revolucionario era algo inútil, y tras enterarse de la situación de Jinmi, este sentimiento se transformó en asco. El viento y la nieve fuera de la ventana se intensificaron, y Quinlan dejó escapar un largo suspiro de alivio. La humillación que acababa de experimentar con Dragon había desahogado gran parte de su frustración. Sin embargo, Bonnie no estaba tan contenta. Desde que supo de Jinmi, la chica tenía un aspecto sombrío. Oiga, capitán, Nami sonrió y se acercó a Quinlan, pellizcando suavemente su mejilla con las yemas de los dedos. ¿Quién es esa koala de la que hablaba? Una chica de aspecto normal, figura normal, y su personalidad no es mi tipo. Quinlan negó con la cabeza con cierto arrepentimiento. Solo intentaba provocar a Dragón, y si tuviera que decirlo, no sentía tanta aprecio por Koala como por Yamato. Al menos los atributos físicos de Yamato eran de primera. Entre las mujeres del ejército revolucionario, solo Koala y Belo Betty son consideradas bellezas, y Betty es una completa idiota. Quinlan recuerda con claridad que esta mujer pasó por el reino de Lulusia y ayudó a los residentes a expulsar a los piratas que venían a saquearlos. Y antes de irse, dejó la información de contacto del ejército revolucionario a la vista de los ciudadanos de Lulusia. No es de extrañar que el ejército revolucionario sea constantemente perseguido y asesinado por el PC. En cierto sentido, Dragon es bastante impresionante por mantener al ejército revolucionario en marcha hasta ahora. Si fuera Quinlan, la habría matado a tiros hace mucho tiempo. En cuanto a Koala, a quien llaman segunda cuñada, Quinlan no le guarda rencor. Tiene el mismo diseño de carácter que Nami, y ni siquiera es tan guapa como ella. En cuanto al ejército revolucionario en general, puede que tengan talento, pero no hay muchos. ¿Y qué planeas hacer? Ese tipo podría llevarse a Luffy, le recordó Nami. No lo hará, no tiene agallas, simplemente se las verá con la suya, negó Quinlan. No creía que Dragon se atreviera a secuestrar a alguien delante de sus narices. Si las tuviera, Quinlan podría tener mejor opinión de él, pero claramente no correría ese riesgo. Así que, aunque Quinlan le había dicho que Luffy era Nika, Dragon no haría nada a menos que encontrara la manera de derrotarlo. El criminal más despiadado del mundo, Miau quiso girar su copa de vino, bebió el vino tinto de un trago y rió entre dientes. Realmente decepcionante. Quinlan asintió con profunda aprobación. En cuanto a ambición, no es ni la mitad de bueno que su hijo, y aún así es tan arrogante. Pero lo que acaba de decir el capitán es realmente desconcertante. Estos tipos ni siquiera tienen un cuartel general adecuado. Hasta un niño sabe la importancia del secretismo al construir una base secreta, y aún así, lo ubican en una isla. Nami parecía desconcertada. Y como dijo el capitán, una organización que ha luchado contra el gobierno mundial durante casi 20 años ni siquiera puede construir un sistema de inteligencia decente. Robin negó con la cabeza, decepcionada. En el West Blue, había considerado unirse al ejército revolucionario, pero finalmente decidió no hacerlo. Después de todo, era una organización que luchaba directamente contra el gobierno mundial, y le preocupaban las ambiciones del líder. Además, también se debía a su pasión por la historia. Robin no estaba particularmente interesada en la revolución, pero sí en la historia. La estructura militar del ejército revolucionario no podía respaldar sus actividades como arqueóloga, lo cual también era un factor. Así que, por diversas razones, Robin nunca se había acercado al ejército revolucionario. Pero, ¿para qué sirve exactamente el ejército revolucionario? ¿Para esperar a que la gente se lance a la piscina? Pero claro, capitán, ¿qué es eso de la ciudad dorada que acaba de mencionar? Nami se frotó las manos, con los ojos brillantes mientras se acercaba a Quinlan, con la mirada fija en él como una estatua de Belly. El reino marítimo creado por el emperador Dorado Tesoro, un auténtico pozo de dinero lleno de lugares de entretenimiento, donde innumerables personas se enriquecen de la noche a la mañana o lo pierden todo, Quinlan dijo con indiferencia. Si quiere ir, puedo llevarlo dentro de un rato. De hecho, también tenía muchas ganas de visitar la ciudad dorada, participar en algunas carreras de caballos, ir a correr, tomarse unas vacaciones, y si Tesoro no tenía cuidado, incluso podría conseguir toda la ciudad dorada gratis. A Nami le encantaría. Decidido, iremos a la ciudad dorada más tarde.
Kinlan aplaudió, lleno de entusiasmo. He estado allí, dijo Meowth con indiferencia. No parecía muy divertido, y Tesoro tampoco es fácil de manipular. Ese tipo puede manipular el oro de la gente con sus habilidades. Una vez que tengas su oro encima, seguro que te controla. Claro, mientras tu Aki sea lo suficientemente fuerte, estarás bien si tienes cuidado. Un antro de iniquidad. ¿Debe haber muchos bares buenos? Zoro sonrió. ¿Qué es exactamente la ciudad dorada? El rostro de Yamato estaba lleno de curiosidad. Es un lugar de entretenimiento, similar a la capital de las flores del país de Wano, una ciudad del entretenimiento que combina kabukicho, casas de juego y posadas con aguas termales. Puedes imaginarlo así, explicó Kinlan. Claro, comparada con ese lugar destartalado, la ciudad dorada es mucho más próspera. Ya sean las instalaciones de entretenimiento, la calidad de las mujeres o los diversos hoteles, es incomparable con el país de Wano. Robin añadió. Se dice que el emperador dorado controla una quinta parte de la circulación de la riqueza mundial, así que, aunque Ciudad Dorada también es miembro del gobierno mundial, ni los piratas ni la armada pueden luchar allí. Al fin y al cabo, es un negocio. Tómalo con pinzas, rió Kinlan. Los piratas también tienen recompensas. Tesoro no es tan virtuoso. Su actividad favorita es ejecutar piratas para atraer espectadores. Si hay que decirlo, la caída de Tesoro se debió puramente a su avaricia. En realidad, para esos grandes piratas con recompensas superiores a los 100 millones, su poder adquisitivo no es menor que el de la aristocracia, y quienes viven al límite todo el año podrían poseer alguna poderosa habilidad de combate o pertenecer a alguna facción. Incluso reclutar nobles para una estafa piramidal sería más seguro que atacar a los piratas. Se podría decir que este tipo es un despistado, pensando que el dinero puede controlarlo todo, incluso a los dragones celestiales. Lo que no sabe es que, a sus ojos, solo es un cerdo esperando ser sacrificado. Como dice el dicho. Insensato. Matarte los haría míos. Sabiendo que Luffy es hijo de dragón, nieto de Garp, tiene conexiones con el ejército revolucionario y la armada, se lleva bien con la antigua tripulación de Barba Blanca y puede derrotar a un dragón celestial y seguir vivito y coleando, Tesoro fue tras Luffy. Y entonces la ciudad dorada desapareció, al día siguiente, a primera hora de la mañana. La ventisca había parado y toda la isla estaba cubierta por un manto blanco, la nieve brillando a la luz del sol. Dentro del hotel, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la cama, iluminando el rostro de Kinlan. Kinlan tarareó, soltando el brazo del abrazo de Aibara, que estaba bajo los efectos de la droga, apartando los brazos y piernas serpenteantes de Nami que la rodeaban y bostezando al incorporarse. Las mantas se deslizaron hacia abajo, revelando una hermosa vista. Jaja, no puedes golpearme, Tilde. Para. No huyas. Los sonidos de Bonnie y Yamato jugando y riendo provenían del piso de abajo. Los dos corrían por la calle, dejando atrás estallidos de risas alegres y sonoras. Los residentes que pasaban notaron a las dos hermosas extranjeras y también se alegraron de verlas. ¡Guau! Un oso polar. Bonnie se deslizó en un abrazo amplio, retrocedió instintivamente 2 pasos y al levantar la vista vio a un enorme oso polar observándola. El oso, apoyado en un bastón de trekking, le dedicó a Bonnie un gesto amable y cariñoso. Sé educada, pequeña, dijo una tía que pasaba con una sonrisa. Ese es el oso senderista, el guardián de los habitantes de la isla Drum. El oso senderista ayuda a las personas en peligro en el campo, así que salúdalo con educación. Ah, perdón, hola. Bonnie hizo una rápida reverencia, y Yamato, que la seguía, la imitó. Al ver esto, el oso senderista se inclinó y le dio una suave palmadita en la cabeza antes de marcharse en silencio. Vida, Kinlan se desperezó tranquilamente. Realmente amaba esa clase de vida tranquila, sentía que nunca se cansaría de ella. Un niño tonto y un mocoso animaban mucho el ambiente en el barco. Era bastante ruidoso cuando Xiao Feng estaba allí, pero ese tipo era un travesti, así que Kinlan no podía causar problemas. Pero era diferente con 2 chicas entusiastas y hermosas. Ni siquiera alguien tan distante como Aokeye rechazaría la comida que le ofrecía Bonnie. Los humanos son, sin duda, animales sociales. Esto aplica a todos, desde el mejor espadachín del mundo hasta Superman. Kinlan podía sentir claramente que sus emociones humanas se habían enriquecido recientemente, y la frialdad y el distanciamiento que le inspiraba su poder se habían desvanecido considerablemente. Este cambio fue particularmente notable tras la llegada de Yamato y Bonnie. ¡Ay, Dios mío! Las mantas temblaron, y Nami se frotó los ojos y se incorporó.
Aibara, en su versión de élite, miró fijamente al techo con ojos de pez muerto, se tapó la boca y bostezó suavemente mientras se arrastraba fuera de los brazos de Robin. Al percibir el movimiento en sus brazos, Robin parpadeó levemente y abrió los ojos con cansancio. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya es de mañana? Siento que no he dormido en mucho tiempo. Robin se incorporó, rozando el rostro de Aibara con sus pechos. Los labios de Aibara se crisparon y agarró un puñado de esos pechos con fuerza. Casi me aplastas anoche, se quejó Aibara con rabia. No pude evitarlo, la cama del hotel era demasiado pequeña, y tenía muchas ganas de que el capitán me abrazara para dormirme. Robin sonrió, con las cejas llenas de encanto. En fin, no te cedo mi lugar. Aibara levantó la barbilla, resopló con altivez y miró a Kinlan. ¿Qué tal si le pides a tu capitán que cambie su físico? De ninguna manera. Kinlan se negó sin dudarlo. En mi opinión, entre 178 y 188 centímetros es la altura más perfecta y armoniosa. Si es demasiado alto, se verá torpe. Además, si es más alto, probablemente ni siquiera pueda pasar por la puerta, Aibara. ... Más te vale que seas la puerta. Ah, ahora que lo dices, tengo un poco de curiosidad. Robin apoyó la barbilla en la mano, con tono amable. ¿Ha cambiado la apariencia y el físico del capitán? Por supuesto que no, tilde. Kinlan rió entre dientes, dándole una palmadita en la mejilla con un toque de narcisismo. He mantenido mi apariencia igual desde el principio. Aparte de que mi piel se ha vuelto más suave, todo lo demás es igual que antes. Ya eres bastante guapo. Nami apoyó la barbilla en las manos, sonriendo mientras observaba a Kinlan. Estaba tumbada en la cama, con las piernas cruzadas y levantadas, los 10 dedos de los pies, pintados con esmalte de uñas rosa, se curvaban y estiraban juguetonamente. No es nada, sonrió Kinlan con suficiencia. Si liberara la restricción, todo humano que viera mi rostro se enamoraría perdidamente de mí. Mi atractivo viene de ahí, ¿verdad? Nami lo comprendió al instante, moviendo su cola en forma de corazón y rozando suavemente la barbilla de Kinlan. No, es pura atracción hormonal. Kinlan negó con la cabeza. Su encanto era simplemente escandaloso. Ni siquiera perdonaba a los hombres, y mucho menos se enamoraba a primera vista y estaba dispuesto a morir por ellos. Sin embargo, Kinlan no era de Shu, y su aceptación de tales cosas era bastante baja, así que había sellado este tipo de encanto. El grupo salió de la cama, se aseó rápidamente y luego charló y rió mientras bajaban a la taberna. Dentro, Aukeye estaba sentado junto a la chimenea, leyendo el periódico y bebiendo vino tinto, mientras Nochi se calentaba las manos. Comparado con las distintas estaciones del invierno en el East Blue, el frío extremo de la isla de invierno era demasiado para los demás monstruos del barco. No les molestaba mucho, pero para Nochi, que era un humano común y corriente, seguía siendo demasiado duro. Por suerte, anoche compartió habitación con Yamato y Bonnie. Los tres se acurrucaron en una sola manta. Sintiendo el frío que emanaba de Nochi, Yamato se transformó de inmediato en su verdadera forma, la perrita peluda de 2 metros de largo, y abrazó a Nochi y Bonnie, manteniéndolos calientes toda la noche. ¡Achú! Al ver a Kinlan y a los demás bajar las escaleras, Nochi estaba a punto de saludarlos, pero antes de poder abrir la boca, soltó un fuerte estornudo. Oigan, no se resfríen. El dueño de la taberna frunció el ceño ligeramente. ¿Quiere una sopa caliente, señorita? No hay médicos en esta isla, y enfermarse aquí es un problema grave. El capitán mencionó antes que un tipo llamado Wapol parecía haber acabado con todos los médicos de la isla. ¿Por qué lo hizo? Preguntó Nami con curiosidad. ¿Por qué? HMPH. Se burló el dueño. Ese tipo es el rey de este país. ¿Para qué tantas preguntas? La isla Drum solía ser una famosa potencia médica, pero por una idea repentina, eliminó a todos los médicos del país, dejando solo 20 a su lado para atenderlo. Además, la única doctora que queda en todo el país es la bruja Culea. Esa anciana es la doctora más hábil aquí, pero es muy extraña. Siempre exige la mayor parte de tu riqueza. Ahora que lo dices, lo recuerdo. Kinlan se dio una palmada en la frente. En la historia original, Wapol se hizo a la mar para convertirse en pirata porque Barba Negra atacó la isla Drum. Ahora que Kinlan ha aparecido, Aibara se ha comido la fruta oscura, y Barba Negra ya no puede traicionar a los piratas de Barba Blanca, impidiéndole así atacar la isla Drum. Esto significa que Wapol sigue en la isla Drum. Al pensarlo, los ojos de Kinlan se iluminaron levemente. Esa fruta gula gula es un verdadero tesoro. PD.
Este párrafo se puede agregar más tarde de forma gratuita. Pido disculpas a todos. Ayer estuve ocupado instalando luces y comprando para la nueva casa, y cuando llegué a casa me quedé dormido tan pronto como me acosté en la cama. Me desperté alrededor de las 2 a.m., pero estaba tan cansado que no pude volver a dormirme. He estado ocupado todo el día de hoy y mis párpados están demasiado pesados para mantenerlos abiertos. Solo publicaré un capítulo por ahora, luego tomaré una siesta y terminaré mañana. Además, la nueva casa está casi terminada. Como va a ser una casa de huéspedes, será increíblemente fotogénica. Es una casa de 107 metros cuadrados con 2 dormitorios y 2 salas de estar con ascensor, aire acondicionado, lavadora, wifi, proyector, botellero y bar. La combinación de colores general es marrón y café, y planeo hacer un estilo maximalista. Está muy cerca del aeropuerto, la estación de tren de alta velocidad y los lugares turísticos populares. Un viaje en taxi no tomará más de 10 minutos. La sala de estar tiene vista a la escena nocturna junto al río y el mercado nocturno de la planta baja. La ventana del dormitorio da a la montaña Maoer y al aeropuerto, de uso militar y civil, no clasificado. Durante el día, incluso se pueden ver aviones de combate despegando en parejas. Es bastante interesante. Si alguna vez viajas a Yanji, te invitamos a alojarte en mi casa de huéspedes. En términos de habilidades de la fruta del diablo, la fruta de la gula es verdaderamente práctica. Parece poseer la capacidad de permitir a alguien comer múltiples frutas del diablo y absorber su poder. Sin embargo, esta habilidad tiene limitaciones significativas. Tanto en la serie original como en las películas, se muestra que el poder se adquiere al absorber a otros usuarios de frutas del diablo. Si puede consumir directamente una fruta del diablo es incierto, y parece que solo el poder se puede usar el día en que se come. Pero la debilidad no importa. Se puede mejorar. Lo que Kinlan más valora es la capacidad de absorber. Incluso sospecha que el ataque de Barba Negra a la isla Drum en la obra original se debió a la fruta de la gula, ya que oscuridad y gula son una pareja perfecta en términos de compatibilidad. Una atrae, la otra absorbe. Es completamente posible bloquear por la fuerza el poder de la fruta del diablo dentro del cuerpo. Dadas las habilidades de Barba Negra, esto es muy probable. Es esencialmente un extraterrestre, y la esencia de la fruta oscura es un agujero negro. Además, a diferencia de Barba Negra, Wapol no es ningún extraterrestre, pero en la película, usó las características de la fruta de la gula para obtener el poder de 2 frutas del diablo. Aunque no se sabe si es permanente, definitivamente lo logró. La habilidad de devorar es una habilidad de nivel insecto en cualquier mundo. Aunque Kinlan ya posee la habilidad de devorar, su habilidad devoradora evolucionada, al igual que su biocampo y la absorción de energía, es una habilidad innata derivada de su físico invencible. Absorbe por completo la energía externa con poderosas habilidades digestivas, a diferencia de las habilidades irrazonables y basadas en reglas de las frutas del diablo. Hay una diferencia en sus niveles de poder. Solo en términos de valor, la fruta de la gula no es menos valiosa para Kinlan que las habilidades espacio-temporales. Estoy llena . Después de comer, Bonnie se dio una palmadita en el estómago, reclinándose felizmente en su silla. Hablando de eso, ¿no deberíamos irnos también? Nami miró el log pose. El log pose se llenará en un día. Calculemos el tiempo. En cuanto nos reabastezcamos, podremos zarpar. No hay prisa. Kinlan hizo un gesto con la mano. Aunque el log pose cambiara 800 veces, seguiría rumbo al nuevo mundo. Daba igual cómo cambiara, solo estaría saltando entre las 7 rutas. ¿Qué tal si te llego a ver el gran castillo más tarde? ¿Te refieres al de esa montaña? Los ojos de Nami se iluminaron. Debería haber una bóveda del tesoro en el castillo, ¿verdad? Probablemente. Kinlan pensó un momento. Al fin y al cabo, es un palacio real. Debería tener un montón de libros de cocina, de historia y bodegas. Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos. Nami se levantó de repente. Aunque los demás no estaban tan emocionados como Nami, obedecieron y todos se pusieron de pie. El grupo salió de la taberna y se dirigió directamente a la montaña del tambor. Yamato, transformado en un gran perro blanco, cargó a Bomi a la espalda y corrió, dejando tras de sí una retahíla de alegres risas plateadas. Al llegar a la torre de un teleférico que conducía a la cima, Zoro noqueó rápidamente a los guardias, y el grupo subió en teleférico hasta la cima. Una vez allí, Yamato salió repentinamente del teleférico, noqueando a los guardias de la salida. Hablando de eso, este es un palacio real después de todo. ¿No es un poco inapropiado que hagamos esto?
Nochi siguió a Kinlan, mirando a su alrededor con curiosidad. Aunque ella, al igual que Nami, heredó la personalidad salvaje de Bellemere, entrar por la fuerza en un palacio real seguía siendo demasiado emocionante para ella, una recién llegada a los mares. Tal comportamiento no sería muy diferente de ser un pirata. Sin embargo, al ver las expresiones de entusiasmo de todos, no dijo nada que arruinara el ambiente. Según el dueño de la taberna, el rey de este país era un típico tirano. Tras haber experimentado el brutal dominio de los piratas de Arlon, hacía tiempo que había perdido la ingenuidad y no se sentiría culpable por algo así. No es apropiado. Kinlan pensó un momento y asintió. Nochiko tenía razón. Al fin y al cabo, eran forasteros. Por muy brutal que fuera Wapol, al final se trataba de asuntos internos, y en principio, no tenía derecho a interferir. Pensando en ello, Kinlan chasqueó los dedos. Nami, bloquea la señal para que nadie sepa que fuimos nosotros. No, chico. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Un campo electromagnético invisible se extendió, envolviendo al instante toda la montaña del tambor. Al percibir la anomalía del campo electromagnético, Kinlan le explicó a Nochiko. En realidad, lo malinterpretaste. No vinimos aquí a causar problemas. Vinimos, a vengarnos. ¿Venganza? Preguntó Nochiko, desconcertada. Es cierto. Kinlan dijo con rectitud. Vinimos al país del tambor, y la gente de aquí nos recibió con cariño. Así que, para mí, los del país del tambor son mis mejores amigos. Pero ese bastardo de Wapol. De hecho, echó al médico que atendía a mis mejores amigos. Entiendo, Nochiko asintió con complicidad. Qué excusa tan conveniente. Con un estruendo ensordecedor, Zoro abrió la puerta del castillo de una patada. ¡Ataque enemigo! Gritó un soldado desde dentro. Al instante siguiente, un destello de luz de espada, y los soldados fueron arrastrados por un tornado de energía de espada, cayendo al suelo desgreñados. Zoro se tocó el hombro con el dorso de la espada, ladeó la cabeza y miró al soldado que yacía a sus pies. ¿Dónde está la bodega? El soldado. ¿En serio, amigo, estás loco? ¿Viniendo aquí con tanta pompa solo para encontrar la bodega? El grupo se dividió en el pasillo. Miauk y Zoro se dirigieron directamente a la bodega, mientras Kinlan y los demás subían las escaleras. Tras derrotar a los dos secuaces de Wapol, Kinlan lo encontró escondido debajo de la cama en el dormitorio. Tras encontrar una fruta, le rompió el cuello limpiamente. La fruta devoradora, suya. Al ver la fruta en su mano, que parecía una boca gigante entrelazada de plantas contra zombies, Kinlan no dudó en morderla. No parece que haya cambiado nada. Sintiendo la no tan poderosa habilidad devoradora, Kinlan negó con la cabeza. Podía absorber perfectamente toda la energía externa, y aunque su habilidad devoradora no se amplificaba significativamente, su fuerza no residía en la conversión de energía, sino en los límites de lo que podía soportar. Por ejemplo, si Kinlan solo podía devorar una unidad de energía antes, tras consumir la fruta devoradora, este límite se multiplicaba por varias, una característica otorgada por las reglas. Sin embargo, su propia fuerza era simplemente demasiado grande. Su límite devorador inherente era varias veces mayor que su propia energía. Una sola fruta devoradora no podía proporcionarle un impulso significativo, pero las reglas devoradoras que contenía sí le proporcionaban algún beneficio. Nochiko seguía a Kinlan, observando el cadáver de Wapol con una expresión compleja. El rey de un país murió tan apresuradamente. Es realmente increíble. Kinlan acarició el cabello de Nochiko, sin decir nada. Cuando la gente es débil, siempre le gusta hacer todo tipo de comentarios sentimentales. Aibara y los demás eran así antes, pero al volverse más fuertes, dejaron de ser tan dramáticos, de hablar constantemente de amo y lo que quiero. La fuerza sí que cambia la mentalidad, sobre todo en términos de confianza. Si Aibara volviera a encontrarse con Jin, o Nami con Arlon, probablemente se romperían el cuello con indiferencia, sin conmoverse en absoluto. No importa dónde estés, la única forma de controlar tu destino es volverte más fuerte. ¿Acaso Nochiko quiere ser más fuerte? Preguntó Kinlan con tono amable. Le gustaban de verdad las chicas como Nochiko. Maduras, gentiles, ingeniosas, pero con la encantadora vivacidad de una jovencita. Aunque no aparecía mucho en la obra original, su personalidad era muy distintiva y sobresaliente, al menos más atractiva para él que esas supuestas princesas.
Así que, mientras Nami y los demás buscaban la bóveda del tesoro y la biblioteca, decidió coquetear de nuevo con Nokiko. Después de coquetear tanto tiempo, Kinlan sentía que esta chica sentía algo por él, pero por alguna razón, cada vez que la atmósfera se volvía ambigua, la otra persona cambiaba de tema sin querer. Nochiko sonrió levemente. Siempre me he considerado el último refugio de Nami. Kinlan arqueó una ceja. ¿Así que te preocupaba que hiciera sufrir a Nami? Un poco, rió Nochiko entre dientes. Bueno, después de todo, pareces un mujeriego, pero creo que Nami parece disfrutarlo bastante. Kinlan permaneció impasible. Esto es un completo malentendido. Soy un superhéroe, y solo he tenido 3 mujeres a mi alrededor desde que transmigré, y todas eran damiselas en apuros rescatadas. ¿Cómo soy un mujeriego? Jaja, no te preocupes por mí, dijo Noki con las manos a la espalda, sonriendo coquetamente. No me importa si alguien es mujeriego o no, siempre y cuando pueda asumir su responsabilidad. Al menos eso es lo que creo. Así que si es el capitán, bueno, da igual, ¿por qué dices da igual? Sigue hablando. Kinlan la fulminó con la mirada. ¿Y qué si soy yo? Noki puso los ojos en blanco, con un dejo de reproche en la mirada. ¿No puede ser un poco más asertiva? Kinlan la miró con extrañeza y pensó un momento. Bien, entonces puedes arrodillarte y lamerme las suelas de los zapatos. No seas tan brusco, idiota. Nochigao le dio una palmada a Kinlan en la frente, respiró hondo, agitando el pecho. No esperas que una chica como yo te persiga activamente, ¿verdad? ¿Ya tienes 3 novias? Kinlan respondió con sinceridad. En realidad, siempre he sido yo la perseguida, o quizás simplemente fue natural, fue mutuo. Nochigao hizo una pausa, suspiró y se frotó la frente. Sí, lo sabía desde el principio. Tras haber pasado tanto tiempo juntos, ya conocía las experiencias de Kinlan con Aibara y los demás. Esa historia de rescatar a una chica perdida era realmente cautivadora. De hecho, tras pasar tiempo juntos, había desarrollado un gran cariño por Kinlan. Era fuerte, guapo, vivaz y peculiar, pero muy confiable para los forasteros. Además, Nochigao sabía muy bien que no podía escapar de las garras de ese tipo. Incluso el emperador pirata era su subordinado. Nochigao no creía que nadie en el mundo se atreviera a robarle el corazón a Kinlan, y ella se había convertido claramente en su objetivo hacía mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, en parte por preocupación por Nami y en parte por la reserva de una hermana mayor, siempre se había mantenido alejada de Kinlan. Pero tras presenciar la muerte de Wapol, Nochiko comprendió de repente que esto no podía continuar. Las hormigas y los elefantes no tendrían un idioma común. La razón por la que podía quedarse en el barco como una persona normal no era porque fuera especial, sino porque era la hermana mayor de Nami. Así que, involuntariamente, una pregunta surgió en su mente. ¿Estaba siendo demasiado desagradecida? Pero no creo que haya nada malo en tomar la iniciativa. Kinlan sonrió y tomó la suave manita de Nochiko. Entonces, ¿te gustaría llevar nuestra pura amistad al siguiente nivel? Nochiko sonrió. ¿Debería mudarme también al camarote del capitán? ¿Qué hay de malo en eso? Mi cama es grande y mullida. Kinlan se inclinó ligeramente, su voz murmurando, sus labios rozando ligeramente la oreja de Nochiko. El rostro de Nochiko se sonrojó al instante, una oleada de emoción la recorrió, como una descarga eléctrica, y se le puso la piel de gallina en los brazos. No, Nochigao empujó suavemente el pecho de Kinlan, girando ligeramente la cabeza. Aún hay un cadáver, Rip. Kinlan cortó con el brazo, abriendo un agujero en el espacio al instante. Con una patada voladora, lanzó por los aires el cadáver de Wapol. El cuerpo rebotó sobre la superficie del mar varias veces antes de ser tragado por una bestia marina que emergió repentinamente del agua. Acompañado por un gemido apenas audible, una atmósfera seductora llenó gradualmente la habitación. Al día siguiente, el Sunmi zarpó lentamente del puerto de la isla Drum. Pasaron 2 días en esta hermosa isla invernal, durante los cuales no ocurrió nada destacable, salvo el asesinato de un rey. Kinlan echó un vistazo a Chopper. El pequeño era realmente adorable, pero Kinlan solo miraba y no perturbaba su vida. El mundo del pequeño reno era muy simple. Sus ojos solo estaban fijos en la bandera de la calavera y los huesos cruzados. Esta ingenuidad ingenua no podía cambiarse sin hipnosis. Kinlan no era un pirata y no podía secuestrarlo, lo cual era un poco lamentable, pero no una lástima. Después de todo, al barco no le faltaban mascotas para animar las cosas, y desde luego no necesitaban un médico.
La visión de calor podía eliminar virus a nivel celular, y las heridas externas podían revertirse en un instante. Incluso la mismísima muerte tendría que recibir un par de bofetadas antes de partir. Zarpando. Kinlan estaba de pie en la proa, con Bonnie montada en su cuello, y ambos alzaban los brazos y vitoreaban a gritos. Alan, ¿dónde está nuestra siguiente parada? Preguntó Bonnie, abrazando la cabeza de Kinlan, bajando la vista. Isla Barnaro, respondió Kinlan con naturalidad. Recordaba esta isla, el lugar donde Ace y Barba Negra lucharon en la historia original, con el pueblo entero arrasado por ellos. Según los pescadores de la isla Drum, la isla Banaro no tenía nada de especial, solo un pueblo normal en Grand Line, lo que apagó el entusiasmo de Kinlan por visitarla. De hecho, la primera mitad de Grand Line, aparte de Skypiea, no tenía muchas islas particularmente interesantes. Las islas realmente interesantes se encontraban principalmente en el Cinturón de la Calma y el Nuevo Mundo, o escondidas en lugares que el Logpose no podía registrar. Había innumerables islas de ese tipo que no estaban en la ruta. Unos días después, Isla Banaro, puerto. Kinlan apoyó la barbilla en la mano, apoyado en el costado del barco, contemplando el pueblo de estilo occidental que se extendía ante él, sin sorprenderse ni deleitarse. Fue allí donde Ace fue capturado por Barba Negra, un hecho digno de mención, y además, la cerveza y el whisky de la isla eran famosos. Tras desembarcar, Kinlan le pidió a Aibara que le tomara una foto en el puerto. Queso. Clic. Un destello de luz blanca congeló la foto. En la foto, un apuesto joven sonreía, haciendo el signo de la paz, con los dientes blancos y brillantes, y una sonrisa radiante. Parece que falta algo. Kinlan miró la foto, absorta en sus pensamientos. Después de un rato, finalmente comprendió cuál era el problema. Se vería más apropiado si Ace estuviera arrodillado a sus pies. O tal vez el signo de la paz atravesaría el pecho de Ace. Al pensar en esto, un travieso Superman no pudo evitar reírse entre dientes. Como Aibara ya había comido la fruta oscura, era improbable que Barba Negra los traicionara. Sin embargo, podrían intentar que Aibara revelara el poder de la fruta oscura más tarde. Quién sabe, tal vez iría impulsivamente a buscarlo. Hablando de eso, si Barba Negra hubiera sido capturado, ¿podría Barba Negra haber asaltado valientemente Marineford para salvar a Barba Negra, como hizo con Ace? Quizás lo intente si tengo la oportunidad. Oye, ¿de qué te ríes, mocoso? Quítate de en medio. Un grito repentino llegó desde atrás. Kinlan giró ligeramente la cabeza y vio a un hombre de traje mirándola con impaciencia. Detrás de él había una ordenada fila de hombres de traje, rodeando a un hombre bajo y corpulento también de traje. El hombre tenía una mirada arrogante, un cigarro en la boca y miró a Kinlan con los ojos entrecerrados. ¿Capone Veje? Kinlan se quedó un poco desconcertado y luego rió entre dientes. Madre mía, esto sí que salió sin esfuerzo. Al notar la sorpresa en los ojos de Kinlan, Capone Veje sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una bestia lo estuviera observando. Espera, agarra a este tipo. ¡Bum! Antes de que pudiera terminar de hablar, su figura baja y robusta desapareció de su sitio, agarrado por el cuello y arrastrado de vuelta al barco por Kinlan. La fruta de la fortaleza, obtenida. Ni siquiera Kinlan esperaba encontrarse con Capone Veje allí. Había planeado encontrarlo en el archipiélago Sabaody, ponerse inmediatamente en modo simio, exclamar ¡qué terrorífico! Y patear cada supernova para aniquilarlas. Inesperadamente, se encontró con este tipo en la isla Banaro. Fruta del diablo de tipo espacial, adquirida. Al tragar la pulpa, Kinlan cerró los ojos ligeramente, su supercerebro analizando rápidamente su recién adquirido poder espacial. ¡Zas! Kinlan agitó suavemente la mano y una onda se extendió por el espacio, ya no tan fragmentada y desordenada como antes. Entonces, en medio de una peculiar fluctuación, un pequeño portal espacial apareció repentinamente frente a Kinlan. Al otro lado del portal estaba la sala de estar de la mansión de la aldea Kokoyashi. Inmediatamente después, el portal espacial se cerró y la figura de Kinlan desapareció al instante. Un segundo después, Kinlan apareció repentinamente junto a Nami, que estaba de compras, provocando el grito de la chica. Justo cuando estaba a punto de patearlo, Kinlan desapareció de nuevo. Teletransportación. Zas. Grand Line, Arabasta. Kinlan paseaba por una duna de arena, dejando un claro rastro de huellas en el desierto. Entonces, con un solo paso, comenzó a nevar, la ventisca de la isla Drum lo envolvió.
La velocidad y los superpoderes espaciales son, sin duda, los más despreocupados. Puedes ir a donde quieras. Kinlan estaba de muy buen humor. Antes, tenía que abrirse paso a la fuerza en el espacio para atravesarlo. Pero ahora, con solo un pensamiento, podía teletransportarse a cualquier lugar del mundo, eliminando por completo la animación preactiva de la habilidad. Además, el poder de las habilidades espaciales no se limitaba a la transferencia. Su aspecto más irresoluble era el encarcelamiento. Pensando en esto, Kinlan señaló con el dedo y la ventisca se detuvo al instante. Encarcelamiento espacial, murmuró Kinlan con expresión enigmática. Esta es la verdadera habilidad divina NTR. Detención temporal o quietud. Según los experimentos previos con Aibara y Nami, la detención temporal congela todas las células del cuerpo humano, sin producir reacción alguna. En otras palabras, una persona en estado de detención temporal no tiene percepción a menos que Kinlan debilite activamente el poder. Pero la quietud es diferente. En un estado de quietud, una persona puede percibir su entorno. Solo que está aprisionada a nivel espacial, pero sus sentidos permanecen inalterados. Al pensarlo, una malicia desbordante surgió en Kinlan. De ahora en adelante, a quien se meta conmigo le pondré los cuernos en su cara. Solo pensarlo es emocionante. Tras un breve instante de malicia, una sensación de frío la invadió de repente. La ambición que había crecido rápidamente debido a la evolución de su poder se apaciguó enseguida, y su inteligencia tomó el control rápidamente. Uf. Realmente he perdido la cabeza. Delante del marido de alguien, y a la vista de todos. Uf. ¡Qué asco! ¿Por qué se me ocurrió una idea tan estúpida? Ya tengo 4 mujeres a mi alrededor, al menos podría gastar algo de dinero. Gastar algo. Aunque sea prostitución. No costaría mucho. Aunque sea a escondidas. Es solo bandidaje. Peor que bandidos. Se palmeó las mejillas y la mirada de Kinlan se aclaró gradualmente. Experimentaré con Aibara y los demás esta noche. Una extraña fluctuación se produjo entre las manos de Kinlan, y una luz misteriosa construyó un dominio esférico del espacio-tiempo. La luz del diminuto dominio parpadeó erráticamente, colapsando y disipándose en un destello rápido. El 32 intento de construir el espacio-tiempo fracasó. Ah. Kinlan, despatarrado en la cama, se acurrucó en los brazos de Robin como un gusano, luego presionó su cabeza contra el estómago de Robin, retorciéndose, agitándose y gritando. Robin acarició suavemente la cabeza de Kinlan con una mano, sosteniendo un libro en la otra, apoyado en la cabecera, leyendo atentamente. Esta no era la primera vez que Kinlan tenía un episodio. Desde que comió la fruta fortaleza, gritaba de vez en cuando. ¿Por qué falló? Esto es completamente ilógico. Con los dedos hundidos en su cabello, rascándose frenéticamente, Kinlan estaba completamente obsesionado. En su mente, tras dominar los poderes del tiempo y el espacio, crear un espacio-tiempo, o mejor dicho, un mundo único, debería ser sencillo. Pero desde que empezó a intentarlo, todos los intentos han fracasado. Prisión del espacio-tiempo, viaje del espacio-tiempo, construcción del espacio-tiempo. En otras palabras, ahora puede manipular el espacio-tiempo de este mundo a voluntad, pero simplemente no puede crear un espacio-tiempo propio. La habilidad de la fruta Castillo podía transformar su cuerpo en un espacio independiente, pero Kinlan ignoró por completo este efecto basura. La razón es simple. Es de muy bajo nivel. ¿Quién convierte su espacio personal en un castillo por sí solo? Aunque no cree un mundo, debería al menos estar a la altura del espacio Kamui de Kenji, ¿verdad? Kinlan no pide mucho. Solo necesita un espacio-tiempo que pueda albergar personas vivas, pero aún así fracasó. Pareces muy impaciente. Al oír las palabras de Kinlan, Robin dejó el libro en la mesita de noche, le tomó la cabeza entre las manos y le masajeó suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, intentando calmar su ansiedad. No es que tenga prisa, es que es muy molesto. Kinlan se acurrucó más cerca de Robin, acariciando con inquietud sus largas piernas enfundadas en medias negras. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó Robin, bajando la cabeza con suavidad. Debido a la diferencia de edad, sus interacciones se sentían algo contenidas. Al estar frente a Kinlan, Robin siempre revelaba su lado maternal, un amor incondicional e indulgente irresistible. Esto hacía que Kinlan adoptara inconscientemente una actitud infantil con Robin.
Aunque Aibara y Robin compartían personalidades similares, ambas con un comportamiento astuto, distante y maduro, la diferencia de edad hacía que su relación se pareciera más a la de hermanos. Se burlaban mutuamente pero dependían el uno del otro. Si hubiera que comparar, Kinlan y Nami parecían una pareja normal, con Nochiko poseyendo un lado más maduro y amable que Nami. Kinlan solo podía decir que eran hermanas de verdad. Robin, ¿sabes cómo crear un mundo? Preguntó Kinlan con naturalidad, sin muchas expectativas. Pensé que estabas investigando alguna nueva técnica. Robin de repente se interesó. Crear un mundo, la verdad es que no tengo ni idea, pero tengo una suposición. Sintiendo esos finos dedos masajeándole la cabeza, Kinlan tarareó con tranquilidad. Dime. ¿Recuerdas las habilidades que me diste? El tono de Robin era amable. Demonio de la ilusión, demonio de los huesos y. Demonio de los sueños. La ilusión me dio la capacidad de crear ilusiones y transformarme, los huesos me dieron huesos fuertes que podía controlar a voluntad y poderosas habilidades regenerativas, mientras que las habilidades del demonio de los sueños son relativamente mucho más débiles. La hipnosis y la creación de sueños. Los sueños son una existencia muy misteriosa. A menudo se añade la palabra mundo después de sueños. Entonces, capitán, ¿cree que un mundo de sueños cuenta como un mundo? ¿Crear sueños cuenta como crear un mundo? No. Kinlan negó con la cabeza. Esa cosa es una rama evolutiva que abandoné. La conozco mejor que nadie. La habilidad del demonio de los sueños es el desarrollo del cerebro, y la llamada creación de sueños es solo una especie de hipnosis profunda. Ay, ¿no es eso demasiado absoluto? Robin rió entre dientes. Capitán, aunque el supercerebro posee capacidades computacionales que ni siquiera Vegapunk podría igualar, claramente lo ha entendido al revés. En realidad, para los humanos, el uso del cerebro y la importancia del pensamiento a menudo superan a la computación. Kinlan. Siento que está diciendo que no uso el cerebro. Tiene razón. Robin rió entre dientes, dándole un ligero beso en los labios. ¿Cuál es su definición del mundo, capitán? Tiempo, espacio, nacimiento, destrucción, yin y yang, atributos, y, por supuesto, dimensiones. En resumen, un espacio-tiempo independiente con reglas completas. Kinlan respondió con naturalidad, notando la expresión indiferente en el rostro de Robin, y sintió curiosidad de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu definición del mundo? Eres tú. Robin respondió sin dudar. Ah, esto. ¿Por qué de repente empezó a coquetear? Los labios de Kinlan se crisparon, incapaz de reprimir la curva ascendente. Su hermano menor tampoco soportó la estimulación y estaba a punto de rebelarse. No estoy coqueteando. Robin sonrió levemente. Para mí, capitán, usted es mi mundo entero. Eso encaja con mi definición de mundo. Claro, esta respuesta solo refuta su punto de vista racional. Veámoslo desde otra perspectiva. Tomémonos a los dos como ejemplo. Existo en el mundo del capitán, y de repente aparece otro mundo. Un hombre extraño quiere acercarse a mí. ¿Qué haría el capitán? Kinlan dijo sin rodeos. Lo mataría. Le arrancaría los intestinos, los ataría con 2 nudos, le metería la cabeza en el culo, exterminaría a toda su raza y partiría las lombrices de su casa verticalmente. Jeje, Robin rió entre dientes. Así es. Me pregunto si se ha dado cuenta, capitán, de que lo que llamamos mundos no suele existir en el mundo real. Mundos de ensueño, mundos de cuentos de hadas, mundos de fantasía, ¿o qué pasaría si el mundo natal de Shio colisionara con el nuestro? Una colisión entre mundos, Kinlan lo comprendió al instante. Aunque no se explicó científicamente, las palabras de Robin tenían mucho sentido. Investigar y crear nuevos mundos dentro de un mundo existente, ¿qué diferencia hay entre eso y tener un cálculo renal? Cualquiera en su sano juicio querría deshacerse de él, ¿verdad? Y ni hablar de crear un mundo, incluso construir un espacio-tiempo separado requiere apartar el espacio-tiempo circundante. Comparado con un mundo con reglas completas, destruir un espacio-tiempo tan pequeño es tan fácil como soplar una vela. Esto también significa que si Kinlan quiere crear un mundo, debe abandonar el mundo de One Piece. Pero Kinlan no planea irse a este mundo prematuramente, porque no está seguro de si podrá volver una vez que se vaya. Si no puede regresar después de irse, sería un desastre. Tendría que destruir todo el mundo a la fuerza, y las consecuencias serían impredecibles. Al ver que no podía encontrar una solución adecuada de inmediato, Kinlan se dio la vuelta de repente y tiró a Robin al suelo. Sí, tienes que encontrar una esposa inteligente.
Bien hecho, ¿qué recompensa quieres? Kinlan sonrió y besó a Robin en los labios. Olvídate de la recompensa, ¿puedo quedármela? Robin sonrió, sus largas y esbeltas piernas, enfundadas en medias negras, rodearon firmemente la cintura de Kinlan. Bofetada. Una suave bofetada aterrizó en sus seductoras curvas, provocando oleadas de carne. ¿Ya te rindes? La mirada de Kinlan era burlancia. Robin apretó los dientes, su bonito rostro enrojecido. Debido a su incesante complacencia y a la tutela de cierto pervertido hacía tiempo que había perdido su ventaja en ese aspecto. Además, esta era una rara batalla 1 contra 1, y sentía que su espíritu de lucha se desbordaba como el agua. La lucha ni siquiera había comenzado, y ella ya se había rendido por completo. Crack, ramas se retorcieron y emergieron de su cuerpo, transformándose en seductoras figuras. Aibara, Nami, Nojiko, Yamato, Olvia, e incluso algunas figuras activas en periódicos y vídeos, la princesa Vivi, Hancock, Uta, ¿buscas la muerte? Preguntó Kinlan sin poder evitar bromear. Robin, con la mirada vidriosa, se acercó, lamiendo suavemente el lóbulo de la oreja de Kinlan con su delicada lengua. Ven y mátame, boom. En un instante, un deseo desenfrenado surgió como un torrente, estallaron disparos, rugieron truenos, después de un rato, clic. La puerta se abrió suavemente. Nochiko se asomó con cautela a la habitación, con un atisbo de vergüenza en el rostro ante la horrible escena en la cama. Aunque Nami la había arrastrado a una reunión con varias personas en casa, no había pasado mucho desde que Kinlan la había secuestrado, y ver este absurdo espectáculo aún la hacía sentir algo tímida. Dentro de la habitación, Kinlan se apoyó en el cabecero, con un cigarrillo colgando de sus labios. Robin, con la mirada vacía, como un juguete roto, engulló dulces de manzana roja brillante, repitiendo mecánicamente las mismas acciones. Una espesa miel fluía por las suaves ramas de jade de la exuberante copa del árbol. La cena está lista, la voz de Nochiko sonaba algo débil. Ya estoy llena. Robin giró la cabeza lentamente, sosteniendo una bolsa de huevas de pescado en sus manos, con una extraña sonrisa en su rostro. Nochiko, ¿quieres unirte a nosotras? Yo paso, jaja, come tú primero. Nochiko rió entre dientes con torpeza, a punto de irse, cuando Kinlan chasqueó el dedo, empujándola al instante hacia la habitación con su telequinesis. ¡Pum! La puerta se cerró y Robin se levantó lentamente. La mesita de noche se abrió de repente y una mano salió de ella, lanzándole a Robin un collar. ¡Ay, Dios mío, esto no sirve! Nochiko, lo has olvidado. Nuestro trabajo. Robin desató el collar. Sus piernas temblaban al levantarse de la cama, con los ojos llenos de corazones. Eres una niña traviesa, Nochiko. Uf, Nochiko se sonrojó y cerró los ojos con resignación. La dificultad de construir un mundo era mayor de lo que Kinlan había imaginado, y las habilidades de Superman no parecían tan omnipotentes como creía. La creación siempre había sido la debilidad de Kinlan. Como se mencionó antes, esta era la autoridad de los dioses, e incluso si pudiera aplastarlos, no cambiaría el hecho de que, en esencia, seguía siendo humano. Afortunadamente, el mundo de One Piece era un tesoro, incluso para Kinlan. La existencia de las frutas del diablo facilitaba mucho la adquisición de poder, y algunas desventajas no lo afectaban en absoluto, sin mencionar que contenían muchas habilidades basadas en reglas que ni siquiera Superman poseía. No es que no las poseyera. Hasta ahora, Kinlan solo tenía 2 habilidades basadas en reglas. 1. Evolución. 2. Ignorar todas las reglas por igual. A veces, Kinlan sentía que había transmigrado al mundo equivocado. Si hubiera transmigrado al mundo de las historias de fantasmas basadas en reglas, podría haber aniquilado todo el mundo de las historias de fantasmas en un día. ¿Qué? ¿Eres un personaje de Ghost Stories? ¿Y yo qué? Pero viéndolo desde otra perspectiva, Superman también tenía sus inconvenientes. Como muchos personajes secundarios con habilidades espaciales y basadas en reglas, él, un superhumano, carecía de ellas. Solo tenía que decir, además de su fuerza invencible, 2 barcos, una mansión, cientos de toneladas de oro y 4 mujeres en su familia, no tenía absolutamente nada. Si no hubiera transmigrado al mundo de One Piece y usado los poderes de su fruta del diablo para compensar sus deficiencias espaciales y temporales, no habría tenido un camino adecuado para la evolución a corto plazo. Todavía demasiado débil, Kinlan, tumbado en la cubierta tomando el sol con la cabeza en el regazo de Aibara, suspiró de repente.
Miauk, que estaba asando una barbacoa cerca, y Zoro, que bebía un barril de sake, se detuvieron de inmediato y miraron a Kinlan con expresiones extrañas. ¿Qué tontería es esta? ¿Quieres oír lo que dices? Claro, solo lo decía. Comparado contigo, soy definitivamente invencible. Kinlan hizo un gesto con la mano, indicándoles que no le dieran demasiadas vueltas, lo que solo los preocupó más. ¿Quieres decir que hay tipos más fuertes que tú? Preguntó Meowth con curiosidad. Le costaba creerlo. No desconocía el dicho siempre hay gente más fuerte que tú, pero en su opinión, Kinlan ya estaba en ese nivel. Al menos hasta ahora, no había visto un segundo visitante de otro mundo. No, un tercero, Aibara era el segundo. Kinlan captó los pensamientos de Meowth y agitó la mano. Puedo viajar por mundos y destruirlos simplemente por la singularidad de mi habilidad, no porque sea particularmente fuerte. Es cierto que es un nivel de poder muy alto, pero solo en términos de fuerza de combate, hay innumerables seres más fuertes que yo. Dijo Kinlan, riendo. Superman, bueno, ni siquiera en el mundo del anime es invencible. Afortunadamente, Superman era solo el punto de partida de su fuerza, no la cima de su evolución. Verán, desde el comienzo de su transmigración hasta ahora, Kinlan solo había cultivado aquí. Superman no da miedo, pero un Superman que lo cultiva sí que es aterrador. Unos días después, el silbato de un tren llegó a lo lejos mientras un tren de vapor cruzaba el mar. Ah. Es el tren del mar. No chico, Bonnie y Yamato, tres chicas, se apoyaban en la barandilla, contemplando con emoción la hermosa ciudad flotante a lo lejos. Al salir de la isla Banaro, Kinlan dejó de seguir la pose del tronco. La ruta a la isla Banaro no estaba lejos de la isla del cielo, y ésta los alcanzaría rápidamente. Kinlan había planeado llevar a Nochiko a la isla del cielo y ofrecerles a sus mujeres un ansiado viaje a la travesía de las nubes, pero Bonnie mencionó que ella y Kuma habían prometido ir juntos a la isla del cielo cuando ella cumpliera 10 años. Esto despertó de inmediato el instinto maternal de las mujeres, quienes cancelaron el viaje y decidieron esperar hasta encontrar a Kuma. Antes de eso, Kinlan decidió visitar Butter Seven primero, ya que su Gundam aún estaba con Frankie. Al llegar de nuevo a Butter Seven, la ciudad parecía prácticamente igual que hacía 6 meses. Sin embargo, quizás debido al reciente encuentro con los dioses del agua, muchas casas mostraban signos de renovación. Tras atracar el barco en el muelle, el grupo subió al pequeño bote de Bura y se dirigió directamente a las calles secundarias. Bonnie y Yamato gritaban emocionados por el camino, llenos de entusiasmo y curiosidad por esta ciudad flotante. Para cuando el grupo llegó al callejón, Bonnie estaba cubierta de exquisiteces locales, con la boca reluciente por el aceite de la carne. Genial. ¿Cuánto tiempo sin vernos? En el callejón, en el descampado frente a la casa de Frankie se cruzó de brazos, adoptando su clásica pose pervertida. Ah, cuánto tiempo sin verte, sigues tan pervertido como siempre, Frankie. Kinlan saludó con la mano. Jajaja, ¿en serio? Al oír el elogio de Kinlan, el rostro de Frankie se iluminó. Se subió las gafas de sol con una expresión de orgullo. Llegaron en el momento perfecto. Eso está terminado, vengan conmigo. Condujo al grupo a un desagüe subterráneo abandonado, abrió la pequeña puerta de la sala de control y un espacioso espacio subterráneo apareció ante ellos. El espacio entero era aproximadamente la mitad del tamaño de un parque infantil, y una enorme estructura de acero, de decenas de metros de altura, se alzaba silenciosa en el descampado junto al río. Kinlan. ¡Qué bajito! Los ojos de Bonnie y Yamato se iluminaron de inmediato. Un robot. ¡Qué genial! Las líneas definidas, el fuselaje delgado, la pintura blanca inmaculada y las alas de acero plegadas en su espalda, cautivaron al instante a las dos marimachas. No solo Bonnie y Yamato, sino incluso Aibara, de la sociedad moderna, se quedaron atónitos por un momento. La razón era simple. Este robot se veía increíblemente genial. Y encajaba a la perfección con la estética moderna. Ah, sí, es un poco bajo. Frankie se subió las gafas de sol, con una sonrisa en los labios. Pero puede volar. Claro, ser demasiado alto no cambiaría mucho. Ser adaptable también es bueno. Al oír las palabras de Frankie, Kinlan cambió de opinión al instante. Puede volar. Rayos. Aunque inicialmente solo le pidió a Frankie que lo desarrollara por diversión, ni siquiera él, el creador, esperaba que realmente volara. Kinlan inicialmente pensó que, como mucho, sería un dispositivo propulsado por un reactor, que usaría la energía de la cola para acelerar, moverse o incluso para un breve vuelo.
Pero nunca esperó que Frankie lo hiciera volar. Aunque el tamaño del robot se redujo significativamente, de los 100-200 metros originales ahora era de poco más de 20 metros, esto no era un problema importante, ya que los Gundams no eran inherentemente muy altos. Kim Lan examinó el robot que tenía delante. En general, este coloso difería considerablemente del diseño original de Gundam que le había proporcionado a Frankie. Primero, el fuselaje era más largo y delgado, parecido al Exia, sin la sensación robusta y pesada del original. Segundo, el arsenal, cohetes en el hombro izquierdo, una ametralladora pesada en el derecho, un escudo en forma de uso en el brazo izquierdo, una espada retráctil en el derecho, toberas propulsadas por chorro en la palma, y un cañón pesado bajo la entrepierna. El rostro de Kim Lan se ensombreció. O desmantelas esa cosa, o desmantelaré la tuya. Frankie. Y boom. Después de un rato, el Gundam, de más de 20 metros de altura, se elevó hacia el cielo, dejando una estela de llamas azules que se alzaban desde atrás. Capas de alas de acero se desplegaron, erguiéndolo como un ángel sagrado de acero en lo alto del cielo. Jaja. Dentro de la cabina, Kim Lan estaba lleno de emoción, como Tony Stark volando por primera vez, riendo con entusiasmo. El método de control del Gundam era similar al de los mechas de Pacific Rim. No había asiento para el piloto, solo un traje de combate tipo armadura. El piloto podía controlar el Gundam mediante captura de movimiento. Robot. ¡Qué genial! Bonnie miró al enorme robot Gundam en el cielo, con los ojos brillantes de emoción, mientras Yamato babeaba de envidia. Es realmente impresionante. La mirada de Aibara estaba perdida en sus pensamientos. Algo que no se podría construir ni tras más de 10 años de duro estudio en la sociedad moderna, ni siquiera tras una vida entera, fue forjado por un carpintero de barcos, y hasta podía volar. ¿Cómo decirlo? Sus sentimientos eran un poco complejos, pero ya se había acostumbrado. Capitán. Yo también quiero jugar. Yo también, capitán. Déjame jugar. Bonnie y Yamato gritaron de envidia desde el suelo, pero Kim Lan, en el cielo, los ignoró. No era que no dejara jugar a esos dos idiotas, sino que simplemente no podían. Considerando el tema de la energía, este Gundam funcionaba con electricidad. Aunque tenía una batería de reserva, para semejante gigante, esa batería solo podía reproducir una gota en el océano. En otras palabras, solo Kim Lan y Nami, quienes poseían el poder del trueno, podían pilotar este robot. A Nami no le interesaba mucho, así que este Gundam se convirtió, naturalmente, en un juguete en manos de Kim Lan, por no mencionar que el propio Frankie estaba hecho a medida para Kim Lan. Genial. Genial. Con el traje de combate puesto, de pie en la cabina, observando las diminutas figuras de abajo, Kim Lan probablemente comprendió por qué Zambo ignoró a Wang Yu y se puso a jugar con Transformers. El sonido de la mecánica era el romance innato en los chicos. Clan. Con un movimiento de muñeca, desenvainó la espada. En medio de un destello de luz fría, Bonnie y Yamato, con lágrimas de emoción corriendo por sus rostros, se arrodillaron con un golpe sordo, con los ojos desorbitados y la nariz llena de mocos. Genial. Boom. Una llama deslumbrante surgió del centro de sus alas mientras Kim Lan pilotaba el Gundam, aterrizando con gracia en el espacio abierto frente a la casa de Frankie. Saltando de la cabina, Kim Lan hizo un gesto, y ante la mirada jubilosa de Bonnie y Yamato, el gigante de acero de 20 metros de altura se encogió rápidamente al tamaño de una figura normal, sostenida en las manos de Kim Lan. Las dos chicas, al ver esto, exclamaron al unísono, con voces llenas de tristeza e incredulidad. Hay demasiada gente, te dejo jugar más tarde, respondió Kim Lan con naturalidad, pues en realidad no quería que nadie más jugara con el juguete. A partir de hoy, este objeto estaría en su mesita de noche, y a menos que estuviera de buen humor, nadie más podría tocarlo. No es que Kim Lan sea egoísta. Es solo que, para él, Bonnie y Yamato son sinónimo de los tres mocosos, mientras que el Gundam es una figura coleccionable. Es algo que ha despertado su linaje, y subconscientemente no quiere que lo toquen. Este Gundam, en general, no tiene muchas funciones, pero aún así es bastante práctico. Ya sea por la resistencia del chasis, la potencia de las extremidades y el torso, o la velocidad de vuelo, todo supera las expectativas de Kim Lan. A juzgar por la mirada ardiente de Frankie, debió de haberle dedicado mucho tiempo. Kim Lan no quiere que los dos mocosos suban a su primer robot. Clan. Un gran ladrillo dorado apareció ante Frankie, y el pervertido en ropa interior abrió los ojos de par en par. Esto es súper, oro brillante, hermano.
En fin, gracias por tu esfuerzo. Kinlan asintió. Debes haber estado bajo estrecha vigilancia del gobierno mundial estos últimos días, ¿verdad? Jajaja, no, para nada. Frankie rió, dándose una palmada en la nuca. Recordé tu consejo y nunca actué solo. Bueno, quizá esos tipos también se dieron cuenta de algo. No parecen tener intención de atacarme. Al menos en Battle 7, estoy a salvo. Cuando Kinlan le pidió que construyera un barco, ya se había preparado para la llegada de CP, pero no esperaba que, después de tanto tiempo, esos tipos hubieran desaparecido sin dejar rastro. Frankie no creía que las hienas del gobierno mundial cambiaran de actitud, así que la única explicación era que desconfiaban de Kinlan. Pero claro, según lo que Kinlan había dicho antes, podía descender del cielo con un solo grito, un poder prácticamente conceptual, así que sería extraño que el gobierno mundial no estuviera preocupado. Si fuera uno de esos 5 ancianos de Tierra Santa, probablemente tendría que comprobar cada mañana que su cabeza seguía apoyada en el cuello. Chicos. Llegó el festín. Oh. Frankie, aplaudiendo con sus brazos de hierro, se situó sobre las ruinas, adoptando su clásica pose pervertida. Los pervertidos subordinados que lo rodeaban vitorearon, guardando su oro y empezando a preparar la comida y el vino del festín. Kinlan y los demás, naturalmente, se quedaron en el festín preparado por la familia de Frankie. Después de todo, eran amigos, así que tras presentar a los nuevos miembros de la tripulación, se hicieron amigos rápidamente. Aunque la mayoría de los subordinados de Frankie eran unos canallas y matones, eran sorprendentemente buenos entreteniendo a los niños, jugando y discutiendo alegremente con Bonnie y Yamato. Yo tilde. Poco a poco me siento atraído hacia ti, un rayo de esperanza en este universo, justo cuando todos celebrando un festín, bebiendo y divirtiéndose bajo el sol abrasador en el espacio abierto del astillero, un visitante inesperado apareció sigilosamente en un rincón escondido. Usando la montaña de basura del astillero como tapadera para su enorme figura, la mirada de Kuma se posó sutilmente en Kinlan, quien rasgueaba su guitarra y cantaba a viva voz en la arena. Es un joven muy guapo, la imponente figura, normalmente tan imponente, pronunció de repente un comentario inesperadamente amable. Su mirada se desvió lentamente hacia Bonnie, quien bailaba alegremente entre los vítores de la multitud no lejos de Kinlan. Como padre, Kuma siempre se había preocupado por el paradero de su hija, especialmente después de que Bonnie abordara el barco de Kinlan. Había intentado por todos los medios averiguar sobre Kinlan. Agradecido por haber salvado a Bonnie, nunca había roto su promesa al gobierno mundial. Así que, aun sabiendo que Bonnie estaba en el barco de Kinlan, no se apresuró a reunirse con él. No fue hasta hace poco, cuando Dragon lo visitó en secreto para informarle de la situación reciente de Bonnie y enterarse de que se encontraba bien, que Kuma finalmente respiró aliviado. Aunque trabajaba para el gobierno mundial, en realidad no sabía mucho. Al menos no sabía mucho sobre Kinlan, solo que Vegapunk lo había mencionado varias veces como un hombre muy fuerte. También había acogido a Bonnie y la había ayudado a encontrarlo. Kuma se sintió muy complacido por esto. Se alegró de que Bonnie hubiera conocido a un capitán tan confiable en alta mar, pero al observar más de cerca al grupo, Kuma sintió que las cosas se estaban volviendo cada vez más extrañas. ¿Por qué estaba Miauk, también uno de los 7 señores de la guerra del mar, entre ellos? ¿Y por qué siempre actuaba como el padre de Bonnie? Piérdanse. Pum, y una enorme figura emergió lentamente de detrás de la montaña de chatarra en el astillero, haciendo pasos pesados. Bartolomeu Kuma. Nami inmediatamente giró la cabeza, habiendo detectado a Kuma en el momento en que apareció en la isla con su haki de observación de primer nivel. Kuma. Al ver a Kuma, Bonnie primero se quedó atónita, sus ojos brillando con lágrimas, luego vitoreó y saltó a los brazos de Kuma. ¡Guau! ¿Dónde has estado? Te he estado buscando. Kuma sonrió suavemente, acariciando la cabeza de Bonnie con su gran mano. Solo he estado un poco ocupado. No me mientas. El rostro de Bonnie se endureció, sus ojos rebosantes de lágrimas. Te amenazaron para que cooperaras con el gobierno mundial para hacer experimentos humanos con el fin de curar mi enfermedad, ¿verdad? Kuma se sorprendió un poco al escuchar esto. No esperaba que Bonnie ya lo supiera. Entonces, como si hubiera pensado en algo, asintió levemente a Kinlan. Mucho gusto, señor Kinlan. El tono de Kuma era respetuoso. Gracias por cuidar de Bonnie durante este tiempo. De nada. Bonnie es mi tripulante, es lo justo. Kinlan sonrió. El gobierno mundial no debería molestarlos más a ti y a tu hija. ¿Llevamos a Bonnie de viaje?
Los labios de Kuma se curvaron en una sonrisa amable y gentil al mirar a Bonney. Bonney sonrió y se giró hacia Kinlan. Hola, capitán. Todos. Quizás tenga que irme un rato. Váyanse. Kinlan hizo un gesto con la mano. No era que fuera arrogante, sino que esta niña comía muchísimo. El apetito de esta niña de 10 años no era menor que el de Luffy. Solo por eso, Kinlan estaba seguro de que Bonney sin duda sería una persona fuerte en el futuro. Podría ser una Yonko, pero definitivamente tenía al menos el nivel de un Shichibukai. En el mundo pirata, comer mucho no necesariamente hace fuerte a alguien, pero quien come mucho no es débil. Bonney pertenecía a esa categoría de los que podían comer mucho. Una niña de 10 años con un apetito comparable al de Luffy en cuanto a volumen, no es mucho, pero la clave es que, para saciar los antojos de Kinlan, Aibara solo compra ingredientes de primera calidad, por lo que Bonney suele consumir millones de bayas en una sola comida y además, esta chica incluso se coló en la habitación del capitán mientras jugaba al escondite con Yamato y se escondió en el armario. Si no fuera por el haki de observación de Nami, podría haberle abierto las puertas a un nuevo mundo a esta tonta. De hecho, a Kinlan no le hacía mucha gracia tener a Bonney en la tripulación desde el principio. Incluso un idiota impulsivo como Luffy sabe que hay que ser adulto antes de zarpar. Los niños deben comportarse como niños. Vuelve a estudiar y compórtate como es debido. Vuelvo enseguida. Bonney sonrió y le hizo una mueca a Kinlan. Quiero volver a navegar con todos. Capitán, dijo que iría a otros mundos, ¿verdad? Yo también quiero ir. Depende de cómo se comporte, respondió Kinlan con indiferencia. Es como la visita de un vecino. Aún no ha empezado nada. Si al final no encuentra la manera de crear un espacio personal, tendrá que irse con su mujer. Por suerte, el mundo pirata no es demasiado hostil, lo que le da tiempo suficiente para resolverlo. Espera, ¿algo no va bien? Yamato finalmente se dio cuenta de que Bonney se iba y preguntó rápidamente. ¿Se va Bonney? ¿Por qué? ¿No es mejor viajar juntos? ¿No dijo Alan que quería a Kuma como guía? Por favor, el dormitorio de los chicos solo mide poco más de 10 metros de largo y Kuma mide 7 metros de alto. ¿Esperas que duerma en la cubierta? Kinlan se encogió ligeramente de hombros. Además, recuerda, solo el capitán puede decidir el rumbo de un barco. Bonney y Kuma prometieron viajar, pero obviamente no puedo cambiar el rumbo basándome en su voluntad. Así que, en ese sentido, Bonney es más inteligente que tú, Yamato. Yamato abrió la boca y se rascó la cabeza tímidamente. Parece que es así, ¿eh? Puedes volver cuando quieras. Aibara le dio una palmadita de Bonney en la cabeza. Después de todo, tú también eres miembro de la nave. Si te encuentras en peligro, solo grita el nombre de Arashi y aparecerá frente a ti al instante, estés donde estés. Bonney asintió con una sonrisa de felicidad. Bueno, mejor no hablemos de despedidas. Antes, a celebrar. Kinlan levantó su copa. Para celebrar que Bonney encontró a su padre y el renacimiento de Kuma. Salud. Salud. Todos alzaron sus copas y vitorearon a gritos. Nunca esperé que aceptaras una petición tan descabellada. Miauk le indicó a Kuma que se sentara a su lado, con un dejo de confusión en la voz. ¿Por qué tuviste que hacer esto? Con tu fuerza, podrías haberlo resuelto fácilmente de otras maneras, ¿verdad? Quizás sea porque soy demasiado débil y Kuma sonrió tímidamente. He buscado por casi todo el mundo, y solo el Dr. Vegapunk puede curar a Bonney. En cuanto al tiempo, me es difícil hacer algo más. Además de Bonney, los ancianos del reino Sorbete también están amenazados por el gobierno mundial. ¿Has estado en la isla Drum? Allí hay una vieja bruja de más de 100 años, y sus habilidades médicas probablemente estén entre las mejores del mundo. Se llama Kurea la bruja. Kinlan hizo la pregunta que más lo desconcertó. Lógicamente hablando, no había razón para que Kuma no fuera a la isla Drum, un país con una tradición médica tan arraigada. He oído hablar de ese lugar, pero también oí que allí realizaron una operación para exterminar médicos hace unos años. Kuma negó con la cabeza. También fui a echar un vistazo cuando pasé por el país Drum, pero después de algunas indagaciones, no encontré ninguna información útil. Es una verdadera lástima. Kinlan negó con la cabeza. A sus 140 años, aún podría darle una paliza a Sanji. Esa anciana no es una persona común. Al menos en el campo de la medicina, no sería inferior a Vegapunk. Mientras haya equipo médico decente, no debería ser difícil curar la enfermedad de Bonney. En cuanto al equipo médico, pueden pedir ayuda al ejército revolucionario.
Si ni siquiera pueden resolver este problema, entonces Dragon no debería involucrarse en la revolución. Mejor que muera. Al final, sigue siendo porque eres demasiado blando, bromeó Kinlan con indiferencia. Realmente no sé en qué has estado ocupado todo este tiempo siguiendo al ejército revolucionario. Hablar de reglas con el gobierno mundial es otra cosa. Ni se te ocurra decir eso. Replicó Bonnie con enfado. Kuma es simplemente amable, no quiere lastimar a nadie. Kinlan puso los ojos en blanco de inmediato. Qué dulzura tan grande, te hace doler el corazón y te hace llorar. Bonnie se quedó sin palabras. Aunque las experiencias de Kuma le hacían sentir lástima, al observarlo más de cerca, había bastantes cosas que criticar. Sentía que era demasiado amable. No importa, de todos modos, te deseo un buen viaje. Kinlan le dio una palmadita en la cabecita de Bonnie y dijo con una sonrisa. Dejando a un lado su apetito, le gustaba bastante esta pequeña, Bonnie. Alegre y llena de vida, entusiasta y vivaz, traviesa pero sorprendentemente sensata. Diosa del tiempo, reservada. Boom. Balas de cañón negras golpeaban y asolaban la ciudad. En la costa, piratas, blandiendo mosquetes y espadas largas, con la lengua fuera, cargaban con fanatismo hacia la peculiar isla sostenida por un manglar gigante. Jajaja. Soy el loco Fars, con una recompensa de 56 millones. Mátenlos a todos. Quémenlos a todos. Sáquenlos a todos. Un pirata alto con una cicatriz en la cara estaba de pie en la cubierta, portando una gran espada, y soltó una risa penetrante hacia el archipiélago Sabaody. Capitán, ¿no estamos siendo demasiado conspicuos? El primer oficial parecía inquieto. Este es el archipiélago Sabaody, una ruta vital al Nuevo Mundo, y un lugar con una base naval. No saben nada. He estado esperando este momento desde que desembarqué en esta isla, se burló Fars. Esta es el Área 40. La base naval está al otro lado del archipiélago. Para cuando lleguen, ya me habré zambullido en el mar. Aunque no está tan lleno de nobles como la casa de subastas, sigue siendo una calle comercial. 300 millones es pan comido. El capitán es brillante. Lo halagó el primer oficial en el momento oportuno. Tengo otra pregunta. Una voz inoportuna resonó de repente en sus oídos. Los piratas roban lo que quieren, así que ¿para qué robar dinero? Y siempre les gusta enterrar su tesoro en algún lugar, ¿no es extraño? ¿No lo entiendes? Dijo Fars con nostalgia. La gente siempre envejece. Cuando me canse ata vida de lamer sangre del tajo, me llevaré mi tesoro y buscaré un lugar tranquilo. ¿Quién más que tú, cabrón? A mitad de la frase, la expresión de Fars cambió de repente, miró fijamente a la figura agachada en la barandilla junto a él y rugió. Kinlan asintió rápidamente. Ah, disculpe la molestia, encantado de conocerlo, me llamo Kinlan. Fars se dio una palmada en la nuca. Ah, de nada, me llamo Fars, espera, bastardo. Bromas, bastardo. En cuanto terminó de hablar, desenvainó su espada larga, apuntó a Kinlan con la hoja, y su rostro se llenó de ferocidad. Capitán. Un relámpago brilló, y Nami apareció en el mástil con una gran bolsa de tesoros, saludando a Kinlan. El tesoro está empacado, podemos irnos. Oh. Kinlan le devolvió el saludo y asintió a Fars. Entonces me despido, hasta que nos volvamos a ver. Oh, cuídate. Fars le devolvió el saludo inconscientemente, y la figura de Kinlan desapareció de la cubierta. Espera, maldita sea, ese tipo me ha engañado otra vez. Tras la desaparición de Kinlan, Fars se dio una palmada en la frente. Capitán. Los veo. El primer oficial le entregó rápidamente unos binoculares. Es ese barco León. Fars los tomó rápidamente y observó al Sunmi que se acercaba. En cubierta, apuestos jóvenes contaban el tesoro. En la proa había dos hombres vestidos de espadachines. Uno con una gabardina gótica, haciendo girar una copa de vino tinto, y el otro, con una abundante cabellera verde, parecía algo torpe. Ambos empuñaban espadas y apuntaban en su dirección, hablando entre ellos. Entonces, el hombre de cabello verde adoptó una postura de Yaijutsu, y una deslumbrante espada de luz brotó de su vaina. Después de eso, Fars no supo nada más, tu ataque volador ha mejorado mucho. Recuerda mantener esta forma, asegurándote de poder realizar este tipo de ataque incluso en la posición más incómoda. Mirando el barco pirata partido en dos a lo lejos, Miyauka sintió con aprobación, sosteniendo su copa de vino. Se estima que son al menos 300 millones de berries, y la mayoría son dinero. Estos tipos deben haber terminado de saquear, y a juzgar por lo que parece, su objetivo era un pequeño pueblo.
Aibara, mirando el tesoro que Nami había robado, ofreció su especulación. Malditos piratas. Nami apretó los dientes y maldijo, agarrando un puñado de berries, doblándolas hábilmente y metiéndolas en el espacio dimensional entre sus pechos. Una buena espada. Miauk echó un vistazo al montón de tesoros y sacó un hermoso estoque. A veces, incluso las pequeñas tripulaciones piratas pueden conseguir cosas muy buenas. ¿Alguien quiere aprender esgrima? Robin negó con la cabeza. No me interesa la esgrima. No me interesan mucho los estoques, dijo Aibara encogiéndose de hombros. Las espadas orientales me atraen más. Me parecen más geniales. Un destello de curiosidad brilló en los ojos de Miauk. ¿Espadas orientales? Me refiero a la Shusui, una espada samurái, explicó Aibara. Mi mundo natal, mi país, está en Oriente. La espada samurái es la espada más famosa de nuestro país. Kinlan se burló. ¿Una simple espada japonesa?, preguntó Aibara con una mueca. Por cierto, este tipo de espada también es originaria del país de Aran, evolucionó a partir de una espada de hoja recta de cierta dinastía. ¿Cómo es que todas tus cosas vienen de la tierra natal del capitán? Preguntó Nami con curiosidad. Kinlan se encogió de hombros, hablando con naturalidad pero con aire despreocupado. Hace 1000 años, Japón era un estado vasallo de nuestro país. De hecho, en aquella época, todos los países vecinos decidieron someterse a nosotros y se enorgullecían de aprender nuestra cultura. Nami preguntó con curiosidad. ¿Y qué hay de los que no se sometieron? La mirada de Aibara era sombría. Todos fueron aniquilados. Nami. Déjame aclarar algo. Kinlan se aclaró la garganta y corrigió. En rigor, eso se llamaba contraataque contra potencias extranjeras. Desde la antigüedad, siempre hemos valorado tener una causa justa para la guerra, al igual que mis principios. Mi país solo lanza contraataques contra quienes invaden nuestras fronteras, pero Japón una vez lanzó una invasión injusta y nos masacró. Mientras hablaba, Kinlan miró a Aibara con una mirada siniestra. Aibara apartó la mirada tímidamente, murmurando en voz baja. En realidad, considerando mi linaje y mi pasado, debería ser considerada una persona del Imperio Británico. Kinlan se burló. El Imperio Británico también nos invadió. Tú, un mestizo que heredó la sangre de los invasores, eres inherentemente malvado. Aibara. HMPH. Kinlan sonrió sombríamente. Me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de regresar a mi mundo original, si podré regresar con una fuerza sobrehumana, katana de hoja recta. Miauk no estaba interesado en la patria de Kinlan y su compañero. Su atención estaba completamente centrada en la katana de hoja recta. Blandió el estoque en su mano. ¿Qué clase de espada es esa? ¿Así? ¿De dónde venimos? Un cuchillo es un cuchillo, una espada es una espada, una de un solo filo es un cuchillo, una de doble filo es una espada, dijo Kinlan, sacando su agua de otoño, agarrando la hoja y tirando de ella con indiferencia. Clan. La hoja emitió un sonido crujiente, y la hoja ligeramente curvada se enderezó al instante, renaciendo en las llamas generadas por la fricción entre su mano y la hoja. Este tipo de espada se llama espada Tam. Debido a las leyes de esa dinastía, muy pocas han sobrevivido intactas. Incluso la técnica de forja se perdió en su momento. Pero es un capítulo significativo en la historia de las espadas, y la espada soñada de innumerables jóvenes, dijo Kinlan, encogiéndose de hombros. Por supuesto, personalmente prefiero la espada Miao. Esta hoja recta es demasiado feroz y agresiva. No es adecuada para mí. Miauk examinó cuidadosamente la hoja recta agua de otoño en la mano de Kinlan, negó con la cabeza y luego volvió a levantar la vista para preguntar. ¿Qué tipo de espada es una espada Miao? Kinlan volvió a mirar a Aibara con un tono gélido. Puede considerarse, a grandes rasgos, una espada samurái extendida. Al igual que la espada Tam, se originó a partir de la espada de pomo anillado, pero evolucionó a una espada de 2 manos. Fue creada por un general que combinó las ventajas de la espada samurái japonesa, específicamente para matar bandidos japoneses y... Aibara bajó la cabeza profundamente como una codorniz. Kinlan resopló y decidió usar su gran espada sedienta para vengarse a este mestizo naturalmente malvado esta noche. Han matado al capitán. Con un grito desesperado, los piratas que acababan de saquear y saquear se dispersaron como pájaros, y fueron rápidamente capturados por los marines y traficantes de esclavos que llegaban. Que no escape ni uno. Gritó un almirante de la marina con un abrigo de justicia, con un cigarro colgando de la boca.
Sus soldados subordinados, armados con mosquetes, pusieron fuertes grilletes a los piratas. El equipo de captura de esclavos, no muy lejos, se encontraba en una situación similar, acercándose en masa y colocando collares que simbolizaban la esclavitud a algunos de los piratas de aspecto más alto. ¡Qué extraño! Los marines y los equipos de captura de esclavos son tan armoniosos que probablemente solo se pueda ver esto en el archipiélago Sabaody. Qin Lan notó esta extraña escena y no pudo evitar maravillarse. Pero pensándolo bien, tiene sentido. Los gremios de comerciantes detrás de estos equipos de captura de esclavos están más o menos asociados con nobles de varios países, el gobierno mundial o incluso los dragones celestiales. El archipiélago Sabaody se encuentra justo debajo de Holy Land Mer y Geoise, no lejos del cuartel general de la Marina. Cualquiera destinado en un lugar así debe ser alguien que sabe cómo hacer las cosas bien. Si se tratara de un marine con la personalidad de Smoker, probablemente también habría arrestado a todo el equipo de caza de esclavos. Miau negó con la cabeza. En realidad, no es raro en los Cuatro Mares. En lugares como los Cuatro Mares, donde el poder de combate es débil, los comandantes de las ramas navales son solo señores de la guerra que controlan sus propios territorios. Estas enormes y engorrosas organizaciones están llenas de escoria y parásitos. Escoria y parásitos, en la orilla, el almirante naval con un cigarro en la boca giró la cabeza con expresión sombría. Oigan, ustedes en ese barco se atreven a hablar con tanta arrogancia después de lidiar con un montón de basura. ¿Quién estaba gritando hace un momento? En cubierta, Miaut giró la cabeza, su mirada penetrante los recorrió. ¿Ah? ¿Hay algún problema? Halcón, ojo de halcón. Al notar el atractivo rostro, las pupilas del almirante naval se encogieron bruscamente. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Qué? ¿Tengo que informar a la marina a dónde voy? Miau miró al otro hombre, luego su mirada recorrió su rostro. Sus ojos no mostraban desprecio, solo indiferencia. Los 7 señores de la guerra del mar, MMM. Aparentemente humillado, pero también intimidado por la fuerza del oponente, el almirante de la marina finalmente soltó un bufido frío, retiró sus tropas y se fue. Antes de irse, memorizó en silencio la apariencia de Qin Lan y su grupo junto a Miauk. Pronto, en Marineford, en la oficina del almirante de flota, Sengoku recibió la noticia. ¿Ese tipo ha llegado al archipiélago Sabaody? Al recibir la noticia de la llegada de Qin Lan al archipiélago Sabaody, Sengoku se quedó tan sorprendido que saltó de la silla. Salió de Bater 7 hace menos de 3 días. ¿Cómo ha podido llegar tan rápido? ¿En qué clase de barco está? ¿De quién es el subordinado destinado en el archipiélago Sabaody? Contacta con ese tipo ahora mismo. Los gritos ansiosos de Sengoku resonaron en la oficina. En el sofá, Kizaru, que se estaba arreglando las uñas, parecía avergonzado. No puedo ir esta vez, ese tipo es realmente aterrador. Sengoku quiso regañarlo al oír esto, pero tras varios silencios, guardó silencio. No había otra opción. La fuerza de Qin Lan es tan inmensa que incluso si lo ataran a él y a Garp, sería pan comido para él, ese es un nivel de poder inalcanzable. Incluso un flamenco adulador bajo su mando puede provocar una tormenta en este océano. La gente se refiere a él constantemente como mi señor o señor Qin Lan, lo que repugna incluso a los 5 ancianos, y más aún a él, un almirante de la marina. Todo el nuevo mundo está sumido en el caos, con innumerables piratas inundando Dressrosa y el país de Wano, uniéndose a la alianza de Doflamingo y Kaido, causando un inmenso sufrimiento en los mares circundantes. Y él, el almirante de flota, tiene que hacer la vista gorda, no, ahora que Doflamingo y Kaido son aliados, aunque se quede mirando fijamente, es inútil. 2 luchadores de nivel Yonko, y según la información actual, probablemente Yonko mejorados, están fuera del alcance del cuartel general de la Marina. Podría ser necesario un esfuerzo conjunto con el gobierno mundial. Sin mencionar que Ojo de Halcón está en el barco de Qin Lan. El mejor espadachín del mundo, cuya fuerza rivaliza con la de Shanks, quien ha empatado en múltiples ocasiones, es comparable a un emperador marino, salvo por el hecho de que no tiene subordinados. Los 3 emperadores del mar estaban en su mejor momento, en la cima de su fuerza, además de Qin Lan, cuya fuerza aún desconocían. Los 5 ancianos ya estaban a punto de tambalearse, y ni hablar de él. Notifiquen inmediatamente a Tierra Santa y traigan de vuelta a esos nobles mundiales. Frotándose la cabeza, Sengoku dio la orden más importante. A juzgar por la eficiencia de CP, esos tipos probablemente ya estaban preparados en Bater 7, dijo Kizaru con indiferencia. Probablemente ya estén de regreso.
Pero hablando de eso, incluso los dragones celestiales los están evitando, es aterrador, cállate. Sengoku miró ferozmente a Kizaru. A este tipo le encantaba causar problemas. ¿Qué tal si enviamos a Sakazuki? ¿Lo quieres muerto? Entonces, ¿qué hay de Aokiji? Dijo Kizaru tranquilamente. Hablando de eso, él y cierta chica en ese barco son viejos conocidos. Sengoku se quedó atónito, con los ojos parpadeando. La protección de Aokiji hacia Nico Robin no era ningún secreto. Muchos en la armada lo sabían. Nadie esperaba que la chica que había escapado por poco de la armada y el PC años atrás se aferrara ahora a un aliado tan poderoso, representando una amenaza tan significativa para la armada. Si Aokiji pudiera servir de puente para aliviar las tensiones entre ambos bandos, ¿no sería mala idea? Sengoku cogió su Denden Mushi. Contacta a Aokiji por mí. Ese tipo seguramente esté echando una siesta en alguna isla ahora mismo, dijo Kizaru con indiferencia. Ninguno de los dos me tranquiliza, suspiró Sengoku, frotándose la frente. Llévenlo de vuelta al cuartel general inmediatamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Tan urgente? ¿Es algo importante? Preguntó Sengoku con voz perezosa. Aokiji, ¿dónde estás ahora mismo? Preguntó Sengoku con tono urgente. Estoy, en, ese, vasto océano. ... Ve al archipiélago Sabaody inmediatamente, esa persona está aquí. ¿Sabaody? ¿Esa persona? Yo. La voz de Aokiji sonaba algo incrédula al otro lado del teléfono. El rostro de Sengoku se ensombreció. Necesitamos crear una oportunidad para contactar a esa persona e intentar aliviar la tensión entre nosotros. Vaya, ¿aliviar la tensión? ¿Es broma? El tono de Aokiji era confuso, con una indiferencia zen. Esa persona no es un pirata, pero su tripulación está compuesta enteramente por piratas de nivel Yonko. ¿Significa eso que después de los 7 señores de la guerra, nuestra armada volverá a ceder ante el mal? Ni hablar, almirante de flota. Personalmente recomiendo a Sakazuki para esta misión. Ese tipo es enemigo mortal del mal. El rostro de Sengoku se contrajo al oír esto. Maldita sea. Mocoso. No creas que no sé nada de Nico Robin. Nico Robin está en el barco de esa persona de todos modos, deja que Sakazuki se encargue de ella también. Bang. El sonido de Sengoku colgando el teléfono con furia resonó en la oficina.